El nombre de Dios es misericordia. En el mes de abril, cuando la Iglesia celebra en el mundo entero la Semana Santa y el paso misericordioso de Jesús, dándote perdón, sanación, salvación y vida eterna. Descubre, como afirma el Papa Francisco, que el nombre de Dios es misericordia. Más allá de la crueldad de la guerra, del miedo al futuro, del cansancio por la pandemia, de la inestabilidad social y económica, cree y espera en la misericordia divina, que nunca abandona. Por siempre acompaña, guía y cuida tu vida. Acompáñanos en este mes de la misericordia y recibe la lluvia de bendiciones que Jesús quiere darte. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Te esperamos también en todas las transmisiones de Semana Santa que tendremos en vivo con el Papa Francisco desde Ciudad del Vaticano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán la misericordia de Dios. ¿Qué tal, amigos? Para todos, felices Pascuas de Resurrección. En este martes 19 de abril estamos en la pura octava de Pascua, que son los 8 días siguientes al gran domingo de Resurrección, celebrados litúrgicamente por la Iglesia. Durante este mes de abril estamos compartiendo esta temporada. El nombre de Dios es misericordia. Y recordamos precisamente este nombre porque hemos vivido un misterio de misericordia en esta Pascua y Semana Santa que hemos celebrado. Y nos preparamos para vivir el gran domingo, el Domingo Mundial de la Divina Misericordia, precisamente el domingo de esta semana. Hoy quiero compartirte un tema que le he colocado por título Los 10 verbos de la misericordia. Encomendémonos al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero, y de manera introductoria, quiero invitarte a que reconozcas y a que descubras y valores la misericordia de Dios en tantos signos de tu vida. No es solamente en momentos puntuales, sino que descubras en toda tu historia, empezando por tu cuerpo, por tu organismo, por tu sistema orgánico. Todo él es un conjunto de las misericordias de Dios por tu vida. Tú eres un milagro de la existencia. Tu sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso, linfático, todo tu organismo es una maravilla de Dios. Pero además de eso, si tú miras tu psiquismo, tu mundo emocional, tu mundo profundo, allí descubres cómo el Señor te ha dado la posibilidad de la alegría, de la esperanza, de la paz, de la libertad, de la tranquilidad, de la serenidad. Y en todo esto reconoce maravillosamente en tu vida lo que son las misericordias de Dios. Pero hay un segundo punto en esta parte introductoria, y es la historia de tu vida. Cuando experimentes es que Dios me ha abandonado, es que Dios no está conmigo, es que Dios se olvidó y por eso estoy sufriendo tanto, ya no se acuerda de mí, te equivocas radicalmente. Mira tu historia, tu infancia, tu juventud, tu adultez. Mira de cuántas situaciones complejas has salido adelante, de qué enfermedades has sido sanado, de qué caídas has sido levantado, y descubrirás que tu historia personal, la tuya, el libro de tu vida, es la prueba más fehaciente, más evidente de las misericordias de Dios en ti. Siempre a propósito de eso recuerdo el libro de nuestra querida santa colombiana, la Madre Laura Montoya, cuando ella tituló su autobiografía, la historia de su vida, la tituló
Historia de las misericordias de Dios en un alma. Pues bien, yo pienso que esto no es solamente para nuestra santa colombiana, la Madre Laura Montoya, a quien admiro profundamente, sino que es la historia tuya y la mía. Mira en el libro de tu existencia y descubrirás que toda tu vida, toda tu historia ha sido eso, la historia de las misericordias de Dios en un alma, tu alma particular. Pero te invito también a que descubras la misericordia de Dios en la obra creada, cada amanecer, cada anochecer, el sol, la luna, las nubes, el viento, las flores, los pájaros, los árboles, la creación, la obra maravillosa de Dios, el oxígeno que respiramos, la luz que disfrutamos, los silencios en ciertos momentos del día que nos acompañan. Aprende a reconocer en toda la obra de la creación, en el cosmos, en la naturaleza, todo el regalo de las misericordias de Dios por la humanidad y de manera particular por ti. Esto es muy bonito. Pero también te invito en esta parte introductoria a que cuando reconozcas a que cuando has tenido peligros, un accidente, cuando has vivido una enfermedad delicada que te llevó a una hospitalización, cómo Dios te ha sacado adelante. Yo recuerdo recién operado por el aneurisma cerebral de hace 5 años. Tengo aquí en la mitad de mi cabeza un stent en el puente cerebral y me tomo unas pastillitas para estar anticoagulado el resto de mi vida. Le doy gracias a Dios porque más allá de la hospitalización, quedé bien, tengo buena memoria, recuerdo, no sufro un dolor de cabeza en la vida. Y yo digo, después de haberme visto expuesto a ese aneurisma cerebral, Dios me salvó. Pero tú puedes decir tantas cosas de tu vida, de tu salud, de una depresión, de un secuestro, de un accidente, de un atraco, de un peligro de muerte. Dios misericordiosamente ha estado en tu vida. Esto es muy bonito. Finalmente, y en esta parte introductoria que se nos ha hecho un poco larga, les diría, descubran la acción misericordiosa de Dios en que han sido o hemos sido salvados del mal de los otros y del mal en nosotros, el pecado. Descubre que Jesús vino a salvarte de ti mismo, de tu pecado, y que gracias a que tú te has confiado en el Señor, ahora eres un mejor ser humano, más humilde, menos egoísta, más solidario, más humano, más generoso, con más capacidad de perdón y de servicio. Date cuenta de que a veces la gente que está en el mundo y sin Dios es esclava de sus ambiciones, de sus envidias, de sus celos, de sus rabietas, de su soberbia. Son esclavos de sí mismos. Y Jesús, y aquí tienes esta imagen preciosa de Jesús misericordioso, viene por compasión frente a ti y frente a mí a salvarnos del mal, a salvarnos del dolor, del sufrimiento. Y aunque podamos sufrir, nos ayuda a mirar ese sufrimiento, ese dolor de otra manera. Pero bueno, entremos en materia y les hablaba de 10 verbos de la misericordia que vivió Jesús y que estamos llamados a vivir tú y yo. Permíteme la expresión, estos son rostros distintos de la misericordia, o si quieres llamarlos apellidos del mismo nombre, la misericordia. Y qué mejor que en este tiempo de Pascua que apenas estamos iniciando, en esta octava de Pascua, que reflexionemos sobre cómo Jesús de manera muy puntual y concreta es misericordioso con nosotros y nos invita en esta Pascua a practicar la misericordia de manera puntual con los demás. El primer verbo de la misericordia, perdonar. Jesús perdonó
y perdonó todo. Jesús no guarda no guarda memoria frente a las ofensas que hemos cometido o que le hemos cometido a Él. Hoy te invito, si quieres que sea Pascua, acabas de celebrar la Semana Santa, perdona de corazón y di: si Jesús ha sido misericordioso y ha perdonado mi pecado de toda la vida, por su vida entregada, por su sangre derramada en la cruz, porque yo no soy capaz de perdonar las ofensas de aquellos que me han lastimado. Pero te propongo un segundo verbo de la misericordia que practicó Jesús: consolar. Recuerdo los abuelos que cuando iban a visitar una persona que tenía un duelo por un familiar fallecido, decían esta expresión: me voy a consolar un triste. Y Jesús ejerce ese ministerio, ese servicio de consolación. Hoy, ¿cuánta gente en el mundo necesita ser consolada? Jesús, como consoló a Marta y María frente a la muerte de Lázaro, su hermano, en Betania. Cómo consoló a la mujer madre de Naín frente a su hijo que acababa de fallecer. Cómo consuela el dolor humano y cómo nosotros estamos llamados a ejercer ese servicio, ese rostro, ese apellido de la misericordia. Cómo Jesús camino al Calvario se encuentra a las mujeres de Jerusalén y las consuela diciéndoles: no lloren por mí, que es parte del proyecto de mi Padre Dios que yo viva este sufrimiento. Hoy mira a tu alrededor, cuánta gente con depresión, cuánta gente con sufrimiento interno, cuánta gente triste, cuántas personas a tu lado necesitan ser consoladas. Es Pascua, practica este verbo tan hermoso de la misericordia, consolar. Pero hablemos de un tercer verbo de la misericordia y es alimentar. Jesús alimentó la multitud hambrienta porque sintió compasión por ellos, multiplicó el pan y el pescado. Y una de las obras de misericordia corporales que nos manda la Iglesia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Mira cómo hay hambre en el mundo, cómo tanta gente no tiene posibilidades y cómo tú por misericordia estás llamado a alimentar tantas personas, migrantes, hermanos de un país vecino, Venezuela, sin pensar siquiera en los desplazados por la guerra en Ucrania. Piensa en tus hermanos venezolanos que hay por toda América Latina, con cuántas necesidades en un país, en una crisis política permanente, y cómo nosotros estamos llamados a tener misericordia en esa forma, a alimentar, calmar el hambre de aquel que está hambriento. Cuarto verbo de la misericordia que practicó Jesús y nos invita a practicarlo es el verbo sanar. Jesús sanó a los enfermos. Y tú puedes simplemente ir donde una persona y decirle con tus palabras: oro por ti, Dios te va a sanar. Imponer tus manos, porque por el bautismo tiene la fuerza del Espíritu Santo y puedes pedir sanación para esa persona. Jesús sanó los enfermos y es el gran ministerio de misericordia que realizó con tantos sufrientes de su época. Sanó al ciego, sanó al paralítico, sanó al leproso, sanó al sordomudo, sanó al epiléptico. El ministerio de Jesús, en función o con ocasión de su corazón misericordioso, fue el de sanar, mitigar, paliar el sufrimiento que la enfermedad genera en el corazón humano y en el cuerpo humano.
Pero avanzamos en estos verbos de la misericordia. Y hay uno muy bello que realizó Jesús y nos invita a que nosotros lo practiquemos. Por misericordia, Jesús desató el mal, liberó del pecado. Decía, tus pecados te quedan perdonados, pero también exorcizaba a los posesos, los poseídos por el maligno. Padre, yo no soy exorcista, Padre, yo no soy sacerdote, no tengo el poder de perdonar pecados, de liberarlos, pero te digo, hay palabras tan liberadoras, hay expresiones tan cargadas de sanación. Tú puedes a un drogadicto, a un alcohólico, a un ludópata, a una persona con problemas emocionales, con problemas de ansiedad, de nervios, simplemente desde ese acompañamiento, desde esas palabras, desde tu presencia afectuosa, ayudarla, liberarla, desatarla de esas cadenas interiores, hablarle con amor y decirle, tú no tienes por qué vivir esta vida encadenado por el licor, por las drogas. En nombre de Jesús, declárate libre. En nombre de Jesús, te declaro liberado de las cadenas que ahora te oprimen. Pensamos que no somos capaces porque nos falta fe en Jesús, pero si la tenemos, podemos ser instrumentos de liberación del mal frente a tantas personas que se encuentran atadas por el pecado, que es una verdadera tragedia y esclavitud en la vida del ser humano. Es Pascua, créelo. Vamos a encontrar en los relatos de estos días cómo Pedro y Juan, entrando por una de las puertas del templo de Jerusalén a un paralítico que pedía limosna, le dicen, no tenemos dinero, pero tenemos algo más grande que el dinero. Y es el nombre poderoso de Jesús. Y el nombre de Jesús, levántate, levántate, libérate de esa parálisis y camina. Y ese hombre que llevaba años en la llamada puerta hermosa del templo de Jerusalén pidiendo limosna, fue liberado por Pedro y Juan, invocando el nombre poderoso de Jesús. Esto lo vamos a leer justo por estos días de la Pascua en el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, el verbo liberar. Pero pasamos a un sexto verbo que es tan sanador y tan lleno de misericordia, el verbo escuchar. Jesús escuchaba a su pueblo. Jesús escuchó a la samaritana. Jesús escucha el dolor de la gente. Y hoy hay tanta soledad, hay tanta indiferencia, hay tanta indolencia, que necesitamos eso, como quien nos escuche, porque cada uno en su mundo, en sus compromisos, en su estudio, en su trabajo, encerrado en sus preocupaciones, se olvidó de escuchar el corazón del otro, las necesidades del otro, el dolor del otro. Hoy no nos comunicamos. Hoy solo vemos teléfonos inteligentes, smartphone. Hoy solo vemos tecnología. Y el abuso de esa tecnología nos generó una hiperconexión virtual, pero una desconexión con los reales, la pareja, el cónyuge, los hermanos, los cercanos. Escucha y escucha con el corazón. Uno oye con el oído, pero solo escucha con el corazón. Y Jesús fue capaz de escuchar a su pueblo. Y por escucharles hablaba de una manera distinta. Y por eso decía la gente judía de Jesús, este profeta es distinto de los demás profetas. Él habla con autoridad. Nadie jamás nos ha hablado como este profeta Jesús. Pero es que el primero escuchó la angustia de su pueblo. Escuchemos nuestras familias. Escuchémonos a nosotros mismos.
es un buen ejercicio de misericordia. Pero avanzamos y en un séptimo verbo encontramos el verbo enseñar y si quieres corregir. Si uno es compasivo, uno enseña y Jesús enseñaba en la sinagoga judía y Jesús corrigió a Pedro porque tuvo misericordia de él y le dijo: apartate de mí, Pedro, que pensás como el diablo, no pensás como Dios, pensás como los hombres, no piensas como mi Padre. Cuando me dices que yo no puedo sufrir, tú no entiendes que la cruz es parte del proyecto, del propósito de mi Padre Dios para darle redención y salvación a la humanidad entera. Jesús por misericordia corrige. Jesús por misericordia le dice a la adúltera, vete en paz cuando le iban a apedrear y no peques más. La corrige. Jesús por misericordia lleva pedagógicamente a sus discípulos y les va explicando las escrituras. En un evangelio que sale justo esta semana, los peregrinos camino de Maús que estaban desanimados, les enseñan las escrituras y todo lo que las escrituras, el mensaje de los profetas y la ley de Moisés hablaban, anunciando precisamente la venida del Mesías y que tenía que padecer. Por eso enseñemos al equivocado, enseñemos al ignorante, enseñemos con paciencia. Es un acto de misericordia. Está inclusive como una de las obras de misericordia espirituales, corregir al equivocado, enseñar al que no sabe. Y Jesús lo hizo. Y en esta Pascua, proponte, háblale a tus hijos. No dejes que los eduquen las redes sociales, las series de televisión, la gente de la calle. Tú como papá o mamá estás llamado con paciencia, con sabiduría, con amor, con misericordia a iluminar la vida, la conciencia de tus hijos, a mostrarles qué es bueno, qué es malo, qué les conviene, qué no les conviene en sus vidas. En una octava palabra, Jesús fue un hombre que misericordiosamente nos enseñó el camino de la esperanza. Esperar en el Padre Dios, esperar la vida eterna, esperar el triunfo del bien sobre el mal, esperar que la resurrección obrada por el Padre Dios venza el poder y el mal de la muerte. Hoy hay mucha desesperanza en la gente, hay mucho desánimo en nuestros jóvenes. No encuentro trabajo, el futuro se pone oscuro, yo no le encuentro sentido a la vida, no le encuentro gusto a lo que hago, perdí el sabor puede decir alguien, de mi matrimonio. Aprende a sembrar esperanza en los demás y la gran esperanza es Cristo muerto y resucitado. Y es lo que celebramos durante 50 días en esta Pascua que estamos comenzando. Y la Pascua es sobre todo un mensaje de esperanza. El mal, la maldad humana no vencerán. La mentira no triunfará. Por el contrario, el bien y la verdad están llamados a tener la victoria final en la vida del ser humano. Y hoy un gran servicio de compasión y misericordia frente a la humanidad es sembrar esperanza en el corazón de la gente. Cuando uno oye hablar al Papa a sus 84 años, siembra esperanza. Cuando uno mira una guerra, uno tiene que pensar, esto no es el final. No nos podemos quedar en mirar la vida como tragedia, como drama. El Señor, que conoce como nadie nuestra condición humana, Él nos dice, espera, habrá dolor en una guerra, pero al final vendrá la paz. Habrá dolor en la injusticia, pero al final vendrá la justicia. Habrá dolor con el egoísmo humano, pero al final vendrá la solidaridad y la compasión humana. Y es esa solidaridad, es el perdón, es el ayudar a otros, es la paz, los que tienen que triunfar. Y esto nos debe de llenar de esperanza.
En una novena y penúltima palabra a manera de verbo que practicó Jesús como verbo de la misericordia, Jesús nos dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando los paganos, los que no creían, veían a los primeros cristianos, decían que gente tan rara, se reúnen y lo hacían clandestinamente en casas, a puerta cerrada, a celebrar la Eucaristía. Y cuando salían de la Eucaristía salían gozosos, contentos, y decían los paganos, codeándose unos a otros: mirad cómo se aman. Miren, amigos, las palabras las pueden contradecir, pero el testimonio de vida no. Y si a ti te ven un hombre, una mujer que amas, te van a decir tus hijos: mamá, papá, ¿qué les pasó en esta Semana Santa? Ustedes son distintos, vinieron de ese retiro espiritual, de esa convivencia, de ese encuentro con ese sacerdote. ¿Qué les pasó? Y ustedes dicen: Dios amor pasó por mi vida y me da la capacidad de mirar la vida, de mirar con ojos nuevos. Y quiero darle una oportunidad a mi matrimonio, quiero darle una oportunidad a mi familia, quiero darle una oportunidad a este noviazgo, esta amistad, porque siento el amor vivo de Dios en mí. Siento el amor de Dios que vive en mí. El amor es una expresión muy pascual, muy de misericordia, un verbo precioso. Termino, y perdonen que me extienda, el último verbo de la misericordia que practicó Jesús y nos invita a que nosotros lo practiquemos, el verbo orar. Una de las obras de misericordia espirituales es orar por los vivos y difuntos. Y Jesús, en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, oraba por sus discípulos: están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos, protégelos del mal del mundo. Hoy te invito para que en un acto de misericordia ores por ese hijo calavera, ores por ese esposo cabeza de chorlito, ores por ese enfermo que sufre tanto, que es familiar o conocido tuyo, ores por aquella persona que ha luchado por conseguir un empleo digno y no ha podido, ores por aquel que es perseguido, que es menospreciado, que vive injusticias, que es atropellado. La oración no es lo menos que podemos hacer por alguien. La oración es lo más grande que podemos hacer por un ser humano, y no lo hagas de labios, hazlo de corazón. Orar por los demás es un acto de profunda misericordia frente a los otros. 10 verbos, te los voy a recapitular. 1, perdonar. 2, consolar. 3, alimentar al hambriento. 4, sanar. 5, liberar. 6, escuchar. 7, enseñar y corregir. 8, esperanzar. 9, amar. Y 10, orar. 10 formas de vivir la misericordia cuando el próximo domingo celebraremos el Domingo Mundial de la Divina Misericordia, y será lluvia de bendiciones para tu vida. Que el Señor los acompañe a todos, que los bendiga abundancia en esta Pascua que estamos comenzando, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seamos misericordiosos, y Dios será misericordioso con nosotros. Paz y bien.